Lunes 29 de agosto del 2022. Juan el precursor en la muerte. El Evangelio de Marcos narra la famosa historia del martirio de San Juan Bautista, el santo que celebramos hoy. Es una historia llena de drama, de personajes extraños como Herodes y Salomé, el nombre dado a la hija de Herodías por el antiguo historiador judío Josefo, de la superficialidad de promesas hechas temerariamente y de las consecuencias fatales de tales nimiedades en las víctimas. Escritores como el dramaturgo inglés-irlandés Oscar Wilde han escrito dramas basadas en esa historia. Compositores como el alemán Richard Strauss han creado óperas sobre ella. Y también hay un sinfín de películas, pinturas y muchas otras obras de arte inspiradas en esta narrativa. Desde una visión cristiana, nos muestra el precio que uno que habla la verdad tal vez tendría que pagar, a saber, la muerte violenta a manos de los poderosos. Primera lectura. Les he anunciado a Cristo crucificado. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. Evangelio. Quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo. Porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a sus convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabras del Santo Padre. Es doloroso recordar que en este momento hay muchos cristianos que sufren persecución en varias partes del mundo y debemos esperar y rezar para que su tribulación se detenga cuanto antes. Son muchos los mártires de hoy, son más que los mártires de los primeros siglos.
Expresemos a estos hermanos y hermanas nuestra cercanía. Somos un solo cuerpo y estos cristianos son los miembros sangrantes del cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Audiencia General del 29 de abril del 2020.